salió él con sus discípulos y cantó estos salmos Jalel, que son los salmos desde el 113 al 118. Vamos a cantar este precioso Salmo 13 recordando aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aquello que Él ha conseguido para nosotros. Para que podamos cantar con entendimiento este Salmo 113, la introducción al Salmo 113 dice así: Él invita a alabar a Dios, de que Él guarda, gobierna y mueve todas las cosas según su providencia, siempre elevando a los humildes y restableciendo a los miserables. Amados, la miseria de nuestro pecado nos tenía hundidos, pero Él nos ha restablecido. De nuestra miseria nos ha sacado a su luz admirable. Cantemos con fe y gozo, con alegría este Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, el nombre de Jehová alabad, el nombre suyo sea bendito, desde por día sin final, allí donde hay brillar del sol, su nombre será bendecido, alto sobre toda nación, sobre los cielos su esplendor. ¿Quién como Jehová, el Dios nuestro, que en lo alto se sentó, que a sí mismo se humilló, a mirar en tierra y cielo, del polvo al hombre levantó, del estercolero lo alzó, lo con los príncipes sentado, hacia la estéril aldea, mora en familia hijos le da. Aleluya, sea Dios loado. Amén. Gracias le damos al Señor, quien se sentó a lo alto. Miren lo precioso que dice este Salmo. Se sentó a lo alto y asimismo también Él se humilló al mirar la tierra. Al mirar nuestra bajeza, al mirar nuestra miseria. Qué preciosos son estos salmos que nos recuerdan a Cristo nuestro Salvador. Bueno, amados, vamos ahora a pasar al sermón de este día del Señor, después de haber participado de esta cena. Y con gozo vamos a ir a este medio de gracia también, que es la predicación. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 16, perdón. 1 Corintios 16, 15. 1 Corintios 16, 15. Y a medida que lo vaya encontrando, por favor, póngase de pie para que podamos leer todos juntos. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 15 al 18. Hoy, el sermón de hoy tiene por título Llamados a servir por amor. Llamados a servir por amor. Por favor, póngase de pie para que podamos leer todos juntos. Primera de Corintios 16, verso 15 al 18. Leo en el nombre de Cristo. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya,
y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Amén. Amado Padre Celestial, las Escrituras han sido leídas. Le ruego ahora, Padre, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprenderlas, Señor, con claridad. Líbrame, Padre, de las herejías. Líbrame, oh Señor, de predicar lo que tú no hayas dicho. Ayúdanos, Señor, porque necesito predicar fielmente tu palabra. Necesito, oh Espíritu Santo de Dios, de tu iluminación, para que a través de las Escrituras nosotros podamos gozarnos, alegrarnos, pero también ser confrontados y llevados a la cruz. Te ruego, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Te ruego, Señor, que cada uno de los presentes pueda participar de este medio de gracia con solemnidad, con temor. Señor, quite de nosotros toda irreverencia, de bostezo, de sueño, toda irreverencia, Señor, de estar pensando otras cosas mientras se está predicando. Ayúdanos a prestar toda nuestra atención. Que si es tu voluntad, Padre, alcance a aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos ya llegando al final de este capítulo 16 de Corintios. Y recuerde que cuando comenzamos este estudio de Corintios, dijimos que el centro de esta carta y el corazón de esta carta es el capítulo 13, el cual nos habla del amor. Y era lo que como creyentes los corintios no estaban cumpliendo, no estaban experimentando y viviendo. Muchos de ellos, por no hacer uso de ese amor que el Espíritu Santo le había provisto en la regeneración, tenían divisiones. Muchos de ellos, por no hacer uso de este amor que el Señor le había dado por medio del Espíritu Santo, estaban menospreciando el trabajo del apóstol. Muchos, por no seguir este amor, estaban afectando la conciencia de los hermanos. Muchos por esa falta de amor se estaban desviando y no estaban ejerciendo la disciplina de Dios, que es algo de tanto amor que el Señor nos ha dejado también, su iglesia. Por esa falta de amor, ellos también estaban dejando el camino correcto. Y así sucesivamente, por la falta de amor, no estaban aprovechando la cena del Señor como debieran. Por esa falta de amor no estaban utilizando esos dones que eran de tanto beneficio para la iglesia de Dios. Y como la vez anterior, vimos que el amor es tan importante. Ese amor sacrificial puesto en práctica es tan esencial para nuestra vida, donde los pastores no deben ser menospreciados, sino todo lo contrario. Por amor debían ser enviados en paz, donde los pastores debían ser humildes y, si es posible, suplicar para que otros varones piadosos y capacitados también edifiquen a la iglesia. Y aún él mismo se entregue en amor para edificar al pueblo de Dios. También vimos que por amor, la iglesia, cada miembro de la iglesia, para poner en práctica este amor, cada miembro debía estar alerta, cada miembro debía permanecer en la fe, cada miembro debía actuar con madurez, cada miembro debía estar revestido con ese poder de Dios, siendo fuerte, y debía estar haciendo todo con amor, en esa misma línea del amor.
Pero ahora viéndolo desde la perspectiva del servicio, es en la cual abordaremos los siguientes versos. Muchos creen que solamente los oficiales de la iglesia, es decir, los pastores, ancianos, que son lo mismo, ¿cierto? Y los diáconos son los únicos que deben servir. Muchos se han acostumbrado a solo asistir al culto público y notan que quizás todo el lugar está preparado para la reunión, notan que está preparado el sermón, notan que están preparadas lo que es la primera parte del culto, pero ellos se transforman en meros espectadores que lo único que quieren es recibir, pero nunca dar. Y así transcurre semana tras semana. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Estás imitando a los que sirven en tu iglesia local? ¿Estás sujetándote a ellos para servir? ¿Estás reconociendo el trabajo de ellos? ¿Estás consciente que no solo los oficiales de la iglesia están encargados de servir, sino cada uno de los creyentes? Vamos a llamados a servir por amor. Cuando abordamos esta primera de Corintios, en el capítulo 16, verso 15, parte con una súplica. Y esta súplica es llamada exhortación. Cuando hablamos de exhortar, hablamos de que a través de razones, argumentos y súplicas, llamamos a que las personas puedan trabajar, puedan hacer algo. Es decir, el apóstol no viene aquí a imponer su cargo, yo soy apóstol y ustedes tienen que hacer esto otro, y darle una lista de lo que ellos tienen que hacer. Es todo lo contrario, él les exhorta con súplica, les suplica, hermanos, sean fieles a Dios, hermanos, sirvan al Señor, con temor y temblor sirvan también los unos a los otros, pongan en práctica ese amor que Dios les ha dado. Les exhorto, hermanos. Y aquí les coloco un ejemplo. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Y mire lo que han hecho. Y que se han dedicado al servicio de los santos. Si bien nuestra Nueva Biblia de las Américas traduce como los primeros convertidos de Acaya, creo que la mejor traducción es Reina Valera, que dice las primicias o los primeros frutos de Acaya. Cuando hablamos de los primeros frutos de una cosecha, y la Biblia habla mucho de eso, cuando un sembrador abre el primer surco, la primera hilera, puede ver cómo va a estar la cosecha en general. En este caso, cuando hablamos de la provincia de Acaya, la provincia de Acaya era una región. Dentro de Acaya, dentro de esa región, estaba Corinto y estaba también Atenas, que eran dos lugares donde el apóstol Pablo ya había estado predicando. Entonces, él habla no solamente por un lugar específico, sino habla por la región. Él está diciendo, son los primeros frutos de una región. Cuando hablamos de primicias, y eso también lo hemos abordado en otros capítulos de la primera de Corintios, estamos hablando de aquellos primeros frutos que nos muestran que la cosecha va a ser muy abundante y muy grande. Él quiere que para que nosotros podamos ser exhortados o llamados a servir por amor, nosotros en primer lugar debemos seguir el ejemplo. Y la casa de Estéfanas, nótese que dice la casa de Estéfanas, es decir, era toda una familia que había detrás. Dentro de esas familias habían esclavos también. Dentro de esas familias eran numerosas porque había mucha gente que vivía ahí. Pero la Biblia denota que era una familia completa dedicada a la obra del Señor. Una familia completa que se dedicaba al servicio de los santos. Si bien no se sabe mucho de Estéfanas, en 1 Corintios 1:16, como lo vimos también tiempo atrás, vimos que de los pocos que el apóstol Pablo bautizó,
fue a los de la casa de Estéfanas, a los creyentes que estaban ahí. Así también, nosotros podemos deducir que en ninguna parte de la Biblia dice que él era un diácono, por ejemplo. Estéfanas no era un diácono, era un servidor. ¿Entiendes? Entonces lo primero que nos empieza aquí a hablar esta escritura es que la casa, Estéfanas y su casa, no esperó un puesto para comenzar a trabajar. No esperó que alguien le dijera que debía trabajar para comenzar a hacerlo. Sino que el sentido del deber que éste tenía era un sentido del deber muy grande. Que no solo trabajó, sino se dedicó a trabajar. La palabra diaconía significa ministrar. Esta palabra no solo se utiliza para aquellos que han sido reconocidos como oficiales, es decir, diáconos, sino como aquellos miembros de la iglesia que sirven a los santos. Pero tanto los diáconos como aquellos de la membresía que sirven a la obra de Dios se caracterizan. Y vamos a ver estas características de aquellos que son llamados a servir por amor. Porque en primer lugar tenemos a los diáconos. En segundo lugar tenemos a cada uno de los miembros que está sirviendo. Y en tercer lugar a aquellos miembros que no desean servir. Y aquellos que no desean servir obviamente están en pecado. Porque no han entendido que el enfoque del cristiano es el reino de Dios. Es el avance del reino de Dios. Y sabemos que en un reino hay muchas cosas por hacer. Ningún miembro de la iglesia puede excusarse y decir es que no hay trabajo, no sé qué hacer. Veo que todo está cubierto, hermano, eso es imposible que todo esté cubierto. Porque siempre hay algo en qué trabajar. Entonces, ¿cuáles son las características? Y con esto también quiero que ustedes vayan viendo tanto a los diáconos, pero tanto también a lo que cada miembro o lo que se espera de cada miembro de una iglesia local. En primer lugar, aquellos que son llamados a servir por amor al Señor, aquellos que son llamados a servir, se caracterizan por un deseo personal por servir. La familia de Estéfanas se caracterizaba por tener un ferviente deseo a servir. No lo hacían por obligación, no lo hacían porque alguien les encomendó ese trabajo, sino que ellos lo hacían por voluntad propia y con un ánimo muy pronto. No podemos decir que Estéfanas era una persona que no tenía nada que hacer en su casa, no podemos decir que Estéfanas tenía tiempo para hacer estas cosas. Él se hizo el tiempo. Sabemos que la vida de todos nosotros estamos llenos de ocupaciones, estamos llenos de cosas que hacer. Pero podemos deducir así, Estéfanas organizó su vida y la vida de su familia de tal manera de que tenía tiempo para dedicarse a servir a los santos. Estéfanas tenía ese deseo ferviente de servir, porque por su propia iniciativa sirve a los santos. Mire, ¿por qué podemos deducir eso? Dice, los exhorto, hermanos, y dice, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, es decir, coloca a los de la casa de Estéfanas como un ejemplo. Ellos no es que ahora que el apóstol Pablo iba a enviar 1 de Corintios, ellos se iban a poner a trabajar, no. Ellos iban a trabajar y estaban trabajando por iniciativa propia. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado, nótese, se han dedicado al servicio de los santos. Aquí habla de una iniciativa propia. Así como cuando se habla en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 acerca de un obispo, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Hay un deseo de servir en esa área. Y para lo que es la diaconía, o ser un diácono, o ser un miembro servidor, que es lo que cada uno de los miembros de la iglesia debe hacer, es notable entender esto, que en cada creyente, nacido de nuevo, debe existir el deseo de trabajar para la obra de Dios. Cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, cada uno de los miembros de las iglesias locales debe tener un deseo ferviente
por servir en la obra del Señor. Y una persona podrá decir, pero yo no tengo ese deseo. Siendo sincero, no siento ese deseo. Déjeme decirle una cosa. O no ha nacido de nuevo, o no está entendiendo cuál es su responsabilidad en el reino de Dios. Estamos en un reino. Estamos en el reino de Dios. Dios vendrá a consumar su reino. Él ha inaugurado su reino y Él vendrá prontamente a consumarlo. Y antes de que Él venga a consumarlo, nos ha dejado a nosotros como ministros, como diáconos, como aquellos que deben servir en su reino. Por eso lo primero que debemos preguntarnos, ¿cuán deseosos estamos de servir? ¿Queremos servir así como la casa de Estéfanas? Queremos no solo nosotros, sino que nuestro hogar se transforme en servidores de la obra de Dios. En segundo lugar, todo diácono y todo miembro de la iglesia que sirve se caracteriza por ser humilde. La familia de Estéfanas se caracteriza por su humildad, es decir, usa sus fuerzas y todo su empeño para trabajar bajo la autoridad de Dios. Cuando hablamos de la palabra humildad, no nos imaginemos a alguien que es tan tímido que no quiere hacer nada. Cuando hablamos de humildad, y me gustó mucho un ejemplo que una vez utilizó un pastor, la humildad ejemplificada la vemos en un caballo. Un caballo tiene una tremenda fuerza. Un caballo es imponente, pero él posee humildad o es un reflejo de la humildad porque él sabe que tiene un amo y él sabe también que él debe entregar todo su esmero y sus fuerzas hacia su amo. A eso hablamos y a eso nos referimos con humildad. La familia de Estéfanas se caracteriza por su humildad porque él entiende cuál es su trabajo y en qué debe esmerarse, en ocupar su tiempo, en ordenar su tiempo. Un diácono debe entender esto, que debe ordenar cuáles son sus prioridades. Un diácono se caracteriza por ser una persona que ordena su tiempo de tal forma que puede dedicarse al servicio de los santos. Pero como le dije al principio, no solamente ellos, sino que todos nosotros tenemos ese llamado y debemos tener ese llamado a servir de tal manera que entendamos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras fuerzas, qué es lo que el Señor nos ha dado, cuáles son nuestros dones y quién es nuestro Señor y qué quiere ese Señor de nosotros. Nótese que el Señor siempre que se refería a sus discípulos, siempre les dejaba una orden, siempre les dejaba un propósito que ellos debían cumplir. El propósito del cristiano no es solamente creer en Cristo y venir a sentarse domingo tras domingo y escuchar una palabra y volverse a su casa. El propósito del cristiano es que debe trabajar y servir por amor a Dios. Es que cada creyente entiende que tiene un llamado a servir dentro del reino de Dios. En tercer lugar, todo diácono y todo aquel que sirve en la obra del Señor debe ser sumiso. La familia de Estéfanas se caracteriza por su sumisión, entiende quién es su Señor y cuál es su trabajo en el reino. Por eso ellos se dedican a servir a los santos y ellos eran también conocidos por su trabajo. Cuando hablamos de sumisión, hablamos de entender cómo Cristo ordenó toda la vida de los creyentes. Recuerden que cuando los discípulos querían ser el mayor, Cristo les dijo, ¿quién va a ser? Ellos le preguntaron, el Señor les dijo, ¿saben quién va a ser el mayor entre ustedes? ¿Quién? El que sirva a los demás. Entonces la casa de Estéfanas tiene muy claro, nuevamente lo digo, la casa de Estéfanas porque no era solamente un hombre, sino un hombre y su familia trabajando para el reino de Dios, entendiendo que los mayores son aquellos que están dispuestos a servir a los demás,
se someten a su Señor, de tal manera que se transformen en personas útiles para la gloria de Dios. En este primer punto, en el cual aquellos que son llamados a servir también son llamados a imitar a los que trabajan en el Señor, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Que no necesitamos una orden especial para servir, sino que con ese amor que el Espíritu Santo nos ha dado, nos debemos detener a analizar nuestra iglesia local. Soy miembro de una iglesia local, esta es mi iglesia local, y debo preguntarme, analizar y decir cuáles son las necesidades que mi iglesia local tiene. ¿En qué área falta trabajar para la gloria del Señor? Bueno, en nuestra iglesia local estamos en desacuerdo en llamarle ministerio a cualquier cosa, ministerio de esto, ministerio de esto otro. En realidad aquí no hablamos de eso. Porque a veces levantar un ministerio es comprometer a una persona, obligar a una persona a hacer algo. O crear cosas para que la gente trabaje, pero déjeme decirle que eso en cierto aspecto, no digo que sea completamente malo, pero en cierto aspecto destruye o nos hace perder el rumbo de que para trabajar no necesitamos que alguien nos diga, necesitamos nosotros estar conscientes, estoy en el reino de Dios, soy miembro de este reino y tengo un trabajo que hacer. Hay necesidades que cubrir dentro del pueblo de Dios. Entonces podemos aprender que no necesitamos una orden especial. Necesitamos disponer nuestros corazones, analizar lo que se necesita en nuestra iglesia local y que cada uno de nosotros debe trabajar con ese deseo, con esa humildad y con esa sumisión a Él. Quiero dejarte unas preguntas de aplicación para este primer punto. ¿Puedes analizar y ver las necesidades que nuestra iglesia local tiene? Analiza por un momento en tu casa, donde estés, analiza la iglesia local. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué necesidades hay en nuestra iglesia local? Y tú que estás en el proceso de membresía, ¿esperas ser miembro para poder servir? También hay que preguntarse eso. Estás en un proceso de membresía, pero eso te impide servir. Si hay algo que me sorprendió tanto en República Dominicana como también en nuestros hermanos de Gracia Soberana, es que personas que están en proceso de membresía están muy dispuestos a servir. Ni siquiera son miembros, pero ya entienden. Su deseo es servir. Un ejemplo, cuando llegué allá a República Dominicana, hermanos de la iglesia, ya cierto, IBCJ, llegó un hermano a recogernos al aeropuerto, hablando el Señor en el auto, y fuimos conversando ahí, y le pregunté, ¿y usted, hermano, cuánto tiempo? Yo llevo 3 meses, llevo 3 meses en esta iglesia, estoy en un proceso de membresía, aún no soy miembro. Pero usted lo hubiera visto, era alguien tan deseoso de servir, alguien tan deseoso de trabajar, alguien tan deseoso de entregarse a la obra del Señor. Entonces uno entiende que aún las personas que entran a una iglesia, ellos también conocen cuál es su propósito, qué es lo que el Señor espera de ellos. También le ruego a los que no han nacido de nuevo, le ruego también a los jóvenes, a los niños, que no solo rueguen por un nuevo nacimiento, sino que también ellos puedan rogar para que Dios los haga útiles en la obra de Dios. Que Dios los haga útiles en sus manos. Segundo punto. Debemos también sujetarnos a los que sirven por amor a Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 16:16. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Nótese, amados hermanos, que esta palabra sujeción es la misma que el Señor utiliza en Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos habla que debemos sujetarnos a las autoridades gubernamentales.
Es decir, debemos obedecerlos. Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver por una parte que gente esté sirviendo y que hay que sujetarse a esas personas que están sirviendo? ¿Qué congruencia tiene eso? Esto es muy importante entenderlo, porque el apóstol no está hablando como si solo un grupo de personas debe trabajar, o si solo aquellos que son nombrados como diáconos deben servir, sino bien, todos en el pueblo de Dios tenemos un propósito de ocupar nuestros dones en la iglesia local con el fin de que éste avance. Y aquí viene una cuarta característica de un diácono, una cuarta característica de todo también aquel que sirve por iniciativa propia también. En cuarto lugar, un diácono es un administrador. Es un administrador. Y aquí también quiero que busquemos este equilibrio. Un diácono no es solo un administrador. Un diácono es alguien que sirve y es alguien también que administra. Nuevamente, el diácono no es un mero administrador. Es alguien que administra pero que también sirve. Es muy parecido, yo sé que no todos conocen el tema de la construcción, pero es muy parecido a un maestro mayor. El maestro mayor no es capataz, no es el jefe, pero sí es el líder de los demás maestros. Y el maestro mayor no está ahí solamente para observar la gente, él está ahí para trabajar junto con la gente y dirigir a esa gente que está trabajando junto a él. Entonces esto es muy parecido a este tipo de administración. Un diácono no es un jefe que está observando, un diácono es alguien que trabaja junto a los servidores. Es alguien que trabaja junto a los miembros de la iglesia. Es un administrador. Dios le ha dado una autoridad para desempeñar su servicio con el fin de dirigir su trabajo de manera individual, pero también colectivo. Al ser servidor tiene la capacidad de ver con claridad cuáles son las necesidades de la iglesia local y el avance de su reino. Por eso cuando hablamos de alguien que administra algo, hablamos de alguien que conoce cuáles son las necesidades, conoce qué cosas hay que cubrir, es alguien despierto, ¿me entiende? Alguien que puede focalizarse bien en lo que se va a realizar. ¿Y por qué se necesita un administrador? Tenemos un claro ejemplo en Hechos 6. Cuando hablamos de Hechos 6, recuerde usted, la elección de los 7 diáconos. Si consideras el contexto, estamos hablando de una gran cantidad de personas. En Hechos 2:41 creyeron 3.000 personas. Y en Hechos 4:4 nos habla de 5.000 personas. Y aquí le hago la pregunta. Antes estaban sirviendo a las mesas, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? Cuando se restituye Matías, 12. ¿Usted cree que 12 personas servían a 5.000 y a 3.000 personas? ¿Usted cree que sería suficiente con 12 personas, 5.000? ¿Y usted cree que era la solución poner a 7 personas para que sirvieran a 3.000 y a 5.000 personas? Entonces, ¿qué parte del texto no hemos entendido? Es que estos 7 diáconos son servidores, pero también son administradores. Ellos dirigen y trabajan junto a los miembros de la iglesia. Entonces esto es para que nosotros aterricemos la idea y nos digamos ya, vamos a tener diáconos en nuestra iglesia local y ellos son los encargados de servir. Yo me desligo porque ellos diáconos, ellos sirven, ellos son los servidores. No, ellos dirigen el servicio y a la vez sirven junto a los que están. Por eso los diáconos se destacan de los demás, porque ellos son un ejemplo de servicio. Ellos son un ejemplo y contagian a otros para que puedan servir. El problema de los corintios fue que ante el crecimiento y el número de creyentes en aquella región, solamente Estéfana y su familia estaban trabajando. Por nombrar algunos. El problema de los corintios era ese, es que tenían a la familia Estéfana y la familia Estéfana hacía todo. La familia Estéfana ordenaba, la familia Estéfana ayudaba a las personas, la familia Estéfana estaba preocupada de todas las cosas. ¿Y los demás qué hacían? Solamente se reunían, participaban del culto y se iban para la casa.
Entonces, el llamado es que la iglesia se someta a todos aquellos que ardua y voluntariamente trabajan para la obra de Dios, sean diáconos o sean solamente servidores. Nuevamente recuerden, no solamente estamos hablando de los diáconos, sino de la familia Estéfanas, alguien que por iniciativa propia identificó las necesidades en la iglesia y empezó a trabajar para la gloria del Señor. Aquí viene una pregunta nuevamente de aplicación. ¿Serás lo suficientemente humilde para someterte a los que trabajan en el Señor? ¿Serás lo suficientemente humilde para obedecer a aquellos que están trabajando? ¿Serás sumiso para trabajar en la obra del Señor? ¿Deseas trabajar para la gloria de Dios? Es un deseo que debe estar en cada uno de los creyentes. Pero no solo un deseo, denótese acción. No quiero que esto se quede como algo a lo que debemos aspirar, sino como algo que ya debemos empezar a trabajar. Yo comentaba con algunos hermanos en esta reunión pastoral, estuve hablando con el pastor Franco, el pastor de La Serena. Estuvimos conversando, pasamos mucho tiempo, y él me decía que en un momento ellos eran aproximadamente como 20 miembros, 20 personas que asistían regularmente. Pero en un momento llegaron 80 personas mismo. Entonces se ve eso, se fija, son 20 personas y en un minuto, en un tiempo, 80 personas llegaron. ¿Usted cree que si hubieran tenido 2 diáconos, esos 2 diáconos hubieran podido ver a 80 personas, un solo pastor, a 80 personas? Pero me dijo que fue precioso porque estos 20 hermanos estaban dispuestos a servir. Y estos 20 hermanos estaban dispuestos a trabajar con cada una de las personas que iban llegando. Entonces, como miembros de la iglesia, debemos entender cuál es nuestro propósito. No podemos desentendernos y decir, no, tenemos un pastor, él debe dedicarse completamente a esto. No, tenemos diáconos, ellos deben dedicarse a esto. Pero entendamos una cosa, todos somos llamados a servir. Todos somos llamados y exhortados a trabajar por amor del nombre del Señor. Tercer punto, debemos reconocer a los que sirven por amor a Dios. Veamos lo que dice el verso 17. 1 Corintios 16, verso 17. Dice así: y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. El apóstol, como buen servidor, antes de exhortar a los hermanos de Corintio a que reconozcan a los que son como ellos, comienza él mismo a reconocerlos. ¿Me fija? Antes de que diga reconozcan a estos hermanos, oiga, estos hermanos, reconózcanlos. No, él primero parte reconociendo a estos hermanos, reconociendo su trabajo. Es lo mismo cuando hablamos de los pastores, es lo mismo cuando hablamos de los diáconos. No es que la iglesia en este caso, o los pastores, sean los que coloquen a un pastor, coloquen a un diácono. Es totalmente diferente porque los miembros de la iglesia, junto a los pastores, reconocen. Hay una diferencia entre establecer a alguien y colocar a alguien, entre colocar a alguien y reconocer a alguien. Es que cuando alguien reconoce, le está reconociendo la obra que otro hizo en él. Entonces, cuando hablamos de un diácono, hablamos de reconocer la obra de Dios en su vida. Cuando hablamos de un pastor, hablamos de reconocer la obra que Dios hace. Por eso lo que hacía la familia de Estéfanas no era algo oculto. Era algo que era manifiesto a todos. Y aún era acá manifiesto el apóstol Pablo. Él, como buen servidor, empieza a reconocerlo y dice, en primer lugar, verso 17, y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Cuando posiblemente el apóstol Pablo estaba en Éfeso en estos momentos, estaba en aquella obra en Éfeso. Pero ahí donde nos preguntamos, el apóstol Pablo estuvo tanto tiempo con los corintios, y cuando él estaba en Éfeso,
¿Quién se preocupaba por el apóstol Pablo? Allá lo tenían botado trabajando y nadie se acercaba a él. Es posible que Estéfanas, Fortunato y Acaico, que pertenecían a esta región de Acaya, donde estaba Corinto y Atenas, viajaron hacia Éfeso y trajeron esta carta, que es la respuesta, ¿cierto? Primera de Corintios 7, ¿no? Que dice, hermano, de algunas cosas que ustedes me preguntaron. Esto eran lo que ellos iban a dejar allá. Entonces, la iglesia mandó a estas personas para que le fueran a hacer estas preguntas al apóstol Pablo, lo que va a resultar en la respuesta de Primera de Corintios cuando ellos regresan. Entonces, este grupo de hermanos encomendados por la iglesia a llevar para responder a estas dudas que ellos tenían en lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios, ellos se caracterizan por una cosa, porque no solo fueron a buscar una respuesta, ellos vieron también dónde podían servir, aún lejos de su iglesia local. Qué precioso eso. Mire, el apóstol conoce la quinta característica de un diácono y la quinta característica de los servidores. Y esa quinta característica es suplir las necesidades. ¿Cómo identificar a un diácono? Es que esa persona siempre tiene un discernimiento tal que puede identificar cuáles son las necesidades que la iglesia local tiene. Los que poseen este don son hermanos muy preocupados por el bienestar de otros. Tienen tal discernimiento para identificar las necesidades que son capaces en aquello. La tarea de un diácono o de un servidor es estar preocupado, por ejemplo, de las finanzas del pastor y también de los miembros de la iglesia. Y es aquí donde debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que alguien se preocupó si tenías el dinero suficiente para comer? Es que a veces es fácil, nos vemos y estamos aquí, pero debemos decir una cosa. El apóstol Pablo no solo necesitaba que alguien estuviera con él en lo que es su sentido cierto espiritual, sino también él tenía necesidades. Y estos hermanos de Corinto fueron si podemos decir, fueron enviados por esta iglesia solamente a traerle preguntas y a traerle más problemas, si podemos decir así. Pero estos hermanos tenían una característica tan grande que ellos llegaron allá y vieron al apóstol Pablo que estaba pasando necesidad. ¿Y qué hicieron ellos? No es que la iglesia nos mandó a preguntarle nomás, apóstol. No es que la iglesia nos mandó a que usted le respondiera a estas cosas nomás, porque usted me tiene que dar lo espiritual, yo me preocupo de lo espiritual nomás. No, ellos vieron y ellos dijeron, el apóstol necesita. Se preocuparon por el apóstol, se preocuparon de sus necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó si tenías el dinero suficiente para comer? Si a causa de los imprevistos ya no estás llegando a fin de mes, o incluso si estás desordenado en tus finanzas y ese pecado te ha llevado a estar sobreendeudado. Escuche bien, los diáconos son movidos a suplir las necesidades administrando las ofrendas y también alentando y confrontando el pecado de los pocos generosos, de los que están sobreendeudados a causa de su consumismo, confrontando a los que no desean también trabajar para la obra de Dios. Es importantísimo que los diáconos puedan entender cuál es su trabajo. No es solo lo espiritual, sino también ver las necesidades físicas. Por eso ellos administran a dónde tiene que ir destinada las cosas, a dónde están las necesidades. Y un ejemplo, hay personas que van a tener necesidades, pero también hay que tener ese discernimiento para indagar el por qué están teniendo esas necesidades. Porque a veces no es solo que estén pasando por un mal momento, hay veces que están metidos por su pecado de consumismo, por su pecado de no administrar bien las cosas. Y es ahí donde el diácono debe estar también, alentando también a los ociosos. Entonces él, como un buen administrador, él suple también las necesidades, se preocupa del pueblo de Dios. El apóstol Pablo mostró su gran aprecio por estos hermanos y su gozo lo hizo manifiesto en esta carta que ellos llevarían de vuelta. Cuando la iglesia trabaja por medio de sus diáconos y sus servidores,
los miembros se sienten muy gozosos de ser participantes de la familia de Dios. ¿Y a quién terminan glorificando? Terminan glorificando a Dios. Terminan glorificando a su Señor. Amados, este llamado a servir por amor es un llamado a todos nosotros. Que Dios levante varones diáconos con este discernimiento, con esta humildad, con esta sumisión, con el don de administración para el avance del reino de Dios, y que también hombres y mujeres creyentes sirvan con amor a la obra de Dios. El verso 18 nos deja un sexto punto de las características de un diácono, y que también debe tener todo servidor. Mire lo que dice el verso 18. Porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Entonces, antes de reconocer a estas personas, antes de identificarlas, antes de darle el reconocimiento que estas personas obviamente se merecen, les envía a reconocer un sexto punto. Los diáconos se caracterizan por recrear el espíritu de sus hermanos. Esto quiere decir que confrontan a los creyentes, los alientan en sus desánimos. Confortan, ahí está. Esto quiere decir que ellos confortan a los creyentes. Los alientan en sus desánimos, los ayudan en sus dolores y amarguras del alma. Poseen y muestran un compañerismo, preocupación muy notoria hacia sus hermanos. Ellos muestran una genuina amistad y ayuda. Ellos entregan tal confianza que sabes que ellos estarán ahí para poder apoyarte. Estos hermanos no traían muy buenas noticias al apóstol, que tenía un espíritu en ese momento, lo deja entrever la carta, un espíritu muy cansado. Y que estas cosas podían traer mucho dolor a su alma. Pues explayándose un poco más al respecto en la segunda de Corintios 11, 28, dice, además tales cosas están sobre mí, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Entonces el apóstol Pablo está desanimado, el apóstol Pablo está pasando por un momento de mucha tristeza, de mucha preocupación. Él tiene la preocupación por todas las iglesias. Aparte de eso, tiene una preocupación intensa por aquellos hermanos que están pecando. Y los hermanos de Corinto, como Estéfanas, Fortunato y Acaico, le llevaban una carta con más problemas. Pero se nota cómo son los verdaderos diáconos. El verdadero diácono dice, yo vengo mandado nomás por la iglesia, aquí le traigo más problemas, respóndamelo, solucioneme los problemas para yo llegar allá. No, ellos llegan, ven que el apóstol Pablo está pasando necesidad, cubren sus necesidades, pero no solamente sus necesidades físicas, sino que ven que está desanimado. Apóstol, aquí le traigo más problemas, pero también venimos a confortar. Venimos a fortalecerlo. Y nótese que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que reconforta al apóstol Pablo? Él está gozoso por estas personas. ¿Por qué? Porque él podía ver que a pesar de que la pura familia de Estéfanas estaba trabajando ante una iglesia de Corinto que estaba creciendo, ellos estaban trabajando alegres, por hermano. Ellos no llegaron a decirle al apóstol, ¿por qué no les dice que trabajen con nosotros, que estamos hasta aquí con pega? No. Ellos estaban contentos trabajando y estaba la embarrada en Corinto, pero ellos tenían ese mismo amor para trabajar. Tenían hermanos que tenían poco amor por los hermanos, pero ellos tenían ese deseo de trabajar. Tenían ese deseo de someterse a las cosas del Señor. Tenían ese deseo de proveer para los hermanos. Y ese deseo produjo una recreación del espíritu del apóstol. Nos hizo entender que a pesar de todo lo que esté pasando, debemos seguir trabajando para la obra del Señor. Pero aunque su preocupación y la presión por las iglesias, por sus necesidades y pecados causaron un profundo dolor, su espíritu fue recreado, es decir, reconfortado por el amor servicial de estos hermanos. Los diáconos son llamados a decir la verdad. Hay personas que también podrían decir, no, como diácono no tenemos que darle tantos problemas al pastor.
No, los diáconos sí deben llevar los problemas y ser claros, categorizar bien los problemas y llevar los problemas. Pero no solo llevar problemas, sino también llevar ese reconfortar, llevar ese aliento. Porque ellos no solo iban con malas noticias, ellos iban también a servir al apóstol Pablo en sus necesidades, tanto espirituales como también físicas. Los diáconos y los que son llamados a servir se caracterizan por decir la verdad. No esconden los problemas, pero a su vez también traen el consuelo de un amor servicial, que a pesar de todo lo malo que pueda estar aconteciendo, ellos se muestran optimistas y con el deseo de seguir trabajando para la gloria de Dios y el avance de su reino. Y una vez que el apóstol Pablo ha dicho todas estas características, ha dicho todo esto que nos lleva y nos hace un llamado a servir por amor, él pide una cosa. Por tanto, reconozcan a tales personas. Cuando hablamos de reconocer a las personas, no estamos hablando en ningún sentido de que cuando llegara Estefanas, Fortunato y Acaico lo estén esperando con una placa ahí honorífica, con una estatua, que le hagan un monumento y diga aquí está el reconocimiento por el trabajo de estos hermanos. En ninguna manera. Más bien está pidiendo que la iglesia los aprecie. Está pidiendo que la iglesia les tenga respeto. Que no se aprovechen de personas tan serviciales. Porque eso es lo que pasa, y eso pasa en los trabajos, en la vida común, pasa también en la iglesia. Hay personas que trabajan tan arduamente que terminan agobiándose tanto que ya después ya no le dan las fuerzas, se desaniman ya. Y ahí teníamos hermanos que eran tan serviciales, pero que ahora ese deseo por servir se ha apagado por ver la injusticia, por ver que tantas personas ya no quieren hacer nada, terminan ahí apagando. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es: respeten a estos hermanos, aprecien a estos hermanos, reconozcan ese trabajo que ellos están haciendo por amor a Dios, por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos debían estar siempre con el ánimo pronto. Ellos debían respetarlos imitando su conducta para la obra del Señor. El apóstol Pablo también alienta a Timoteo a lo mismo. En 1 Timoteo 3:13 dice: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos están en una posición honorable porque trabajan en conjunto con el pueblo de Dios. No son meros administradores que están en hace tú esto, hace tú esto, hace tú esto. No. Hermano, vamos, trabajemos arduamente. Vamos. Y empiezan a trabajar, tienen una posición honrosa, tienen gran confianza porque son administradores. ¿Por qué son los que tienen que estar encargados de la ofrenda, tienen que estar encargados de estas cosas? Porque son administradores. Es necesario que reconozcamos los que trabajan en el Señor y que los respetemos y los imitemos. Pues todos tenemos un llamado a poseer un deseo de servir por amor, con humildad, sumisión, administración, supliendo las necesidades y recreando el espíritu de los hermanos. Que Dios permita que ese sea el espíritu de cada miembro de esta iglesia cristiana, Basta de mi gracia. Eso es lo que esperamos, hermanos, porque en algún momento nos va a tocar trabajar, y no digo trabajar en ciertos eventos, que eso también es bueno, pero yo hablo del trabajo ya para el avance del reino de Dios, y va a venir mucho trabajo, porque el reino de Dios va a seguir avanzando, pero ¿cuán interesados estamos en servir de manera efectiva? No digo que lo reconsidere, le digo, hermanos, ¿cuándo comenzamos a trabajar? ¿Cuándo comenzamos a identificar las necesidades? ¿Cuándo comenzamos a imitar a los que están trabajando para la gloria de Dios? Oremos. Amado Padre Celestial, este mensaje nos ha hecho una exhortación, una súplica, un llamado de atención a entender cuál es nuestro verdadero propósito en el reino.
Nuestro verdadero propósito es que el reino de Dios avance. Nuestro propósito es trabajar sirviendo a las necesidades que nuestros hermanos puedan tener. Señor, ayude a que cada miembro de la iglesia pueda entender cuál es su rol dentro del reino de Dios. A que cada uno de nosotros pueda entender que nos has llamado a trabajar y no a estar estáticos en nuestro servicio. Padre, oramos por nuestros futuros diáconos, los cuales, Señor, están en observación, los cuales están siendo puestos a prueba primero. Y creo, Señor, que este mensaje también providencialmente llega a nuestras manos, para que nosotros también podamos evaluar si nuestros hermanos están dentro de estas características, para seguir ahondando y viendo, Señor, cómo está su corazón servicial y servidor, cómo está ese deseo de servir de manera efectiva en el reino de Dios. Padre Celestial, por amor de tu santo nombre, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Muchas veces queremos que tu reino avance, pero no nos estamos preguntando qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado para el avance de tu reino. Te ruego también por los hermanos que ya están concluyendo casi su proceso de membresía, para que ellos también puedan tener ese deseo de servir y trabajar para la obra de Dios. Te ruego por los jóvenes y niños, por los que no han nacido de nuevo, para que puedan por medio de tu Espíritu Santo nacer de nuevo y puedan entender también que deben tener un corazón dispuesto a trabajar y a servir para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te rogamos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar un último salmo al Señor, un último cántico. Por favor, vamos al Salmo 139. Salmo 139. La introducción al Salmo 139, un salmo bastante hermoso, como todos los salmos. Salmo 139 dice así de introducción: David, por la obra admirable de la sabiduría de Dios, que aparece en la creación y forma del cuerpo humano, concluye que nada puede ser oculto a tal creador, y por eso les exhorta a caminar como en la presencia de Dios, sin hipocresía. Finalmente magnifica la providencia, tanto en la gracia que hace a los fieles, como en los juicios que hace a los despreciadores de su majestad. Cantemos este hermoso Salmo 139. Me examinaste, oh Jehová, me conociste en verdad, tú conociste mi sentar y supiste mi levantar, y tuviste conocimiento muy lejos de mis pensamientos. Has escrutado mi andar, lo mismo que mi levantar. Mis sendas todas sabes bien, pues antes que mi labio esté, palabra, oh Señor, y en mi lengua, he aquí tú la sabes toda, por delante y por detrás, me llegaste a rodear, y
suma de ellos. Si los cuentos serían más que la arena al borde del mar, despierto ya y tú estás, contigo yo siempre he de estar. Si mataras Dios al impío, hombres de sangre apartaos, porque blasfemias en su hablar, de tu nombre hacen vanidad. Odioso siento odio en mí, contra los que te odian a ti, los aborrezco por completo, los tengo por mis enemigos. Mi corazón, oh Jehová, examina y sabe en verdad. De mi pensar haz prueba tú, conócelo con certitud. Ves si hay en mi andar perverso, guíame en el camino eterno. Amén, amados hermanos. Por favor, de manera solemne y temerosa delante del Señor, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.